Hace unas semanas el mitómano alias Amal emitió un comunicado para ordenar a sus peones no ver acerca de los videos de los testimonios que estamos publicando. Esto porque temen los morales a que la gente investigue. Porque tienen miedo de que la gente oiga la verdad. Simple. La gente se despierta, se quita el velo de los ojos y salen de la ignorancia. Se acaba el rebaño que los mantiene y con ello la secta. Le toca inventarse que somos pagados por el Vaticano o el Opus Dei, que somos un tentáculo de la bestia y que estamos pagando cifras descabelladas para que narren sus experiencias. Primer punto. Gracias por ver nuestros videos y darnos publicidad gratis. Segundo. Somos ateos. No creemos en Dios ni en Satán, mucho menos en ustedes. No creemos en religiones, sectas, ni doctrinas. Mucho menos trabajaríamos para el Vaticano. Porque estamos tajantemente en contra de la pederastía y mitómanos que se creen Dios. Los morales están muy preocupados y temen que la feligresía lleguen a ver los videos de las víctimas. Es muy simple, las personas en el fondo no son tontas, y empiezan a cuestionar. ¿Por qué hay tantos rumores de los líderes? Dice un sabio refrán. Cuando el río suena es porque piedras lleva. Esto provoca más curiosidad y desata el interés de la gente de saber qué es lo que los morales quieren tapar. Por ejemplo, la entrevista de Paola Carrillo ya superó las 6.000 visitas. Y no hemos pagado un centavo en publicidad. Gracias otra vez por hacernos publicidad gratis. Lo apreciamos de corazón. Les toca encerrar al rebaño en el establo. Les tapan los ojos y los oídos, y los amenaza con enviarlos a los infiernos si nos ven. Amigos. El oscurantismo sigue rampante en pleno siglo XXI. También ordenó a los delegados de las fuentes a elaborar una lista en una cartelera de las personas que han estafado la secta. Entre esos mencionó a alias Leark, porque este se quedó con un porcentaje de dineros de una de las aljabas de CDs que manejaba. ¿La razón de esto? Es que décadas atrás, Morales Sierra le quedó debiendo una gruesa cantidad de dinero a sus padres. Conocemos que la madre de Leark fue modista de la secta por muchos años, y muchos de sus trabajos no fueron remunerados. También se sabe que el papá de Lear hizo trabajos de latonería para los carros de los Morales durante su tiempo de monje, donde Morales Sierra acordó algún tipo de salario por esos trabajos, así como también contrató a sueldo a Molvantor, a Makut Paz. A uno les pagaba y otros no. Fue por eso que Leark se sintió provocado y tomó esos dineros por derecha a modo de cobro. Porque la deuda con sus padres nunca iba a ser pagada. Leark fue a la fuente de Uitama a hacer estas declaraciones. ¿A quién? Al titular de este establecimiento, porque tiene que tener algún registro en Cámara de Comercio, y si no lo tiene, entonces traemos a Cámara de Comercio para que mire este establecimiento que no aparece en Cámara de Comercio y digan quién es el titular para yo poderlo demandar. Muchas gracias, buen día, buena tarde en el momento que le llegue esta información, y ojalá le llegue el audio y el video completo, porque estoy cansado de que tenga un poco de tontos pasando la información falsa, sin documentación y sin argumentación, cosa que es absurda y no tiene sentido. Entonces, por favor, le agradezco y espero que no tome a mal estas palabras. No tengo nada en contra de usted, ni en contra de ninguno de su familia, ni en contra de ninguno de los taoístas, llámense taoístas, taojudíos, taocristianos o como los quieran llamar. No tengo nada que ver con esto. Yo estoy viviendo mi vida tranquilo y en paz, pero ya no puedo tolerar que empiecen con este tipo de problemas utilizando pancartas y difamación pública. No quiero que en ninguna de estas paredes aparezca un cartel con mi nombre ni mi foto. Porque aquí, mire, me queda despierto, esto es un lugar público. Aquí no vienen solo taoístas, aquí viene gente de toda la ciudad. Entonces eso se llama difamación y calumnia. Y si ustedes empiezan a difamarme, a calumniarme, a quien voy a demandar es al titular de este negocio. Esto tiene que estar registrado en Cámara de Comercio. Sí, estoy yo. Entonces, bueno, pero esto pues la demando a usted por utilizar este lugar público. público. Esto está a nombre de la iglesia. Bueno, sí, está en el nombre de quien esté, pero tiene que aparecer. Pero yo no, abusivo no. Abusivo con ustedes, porque ya anda pidiendo el maestro Mael que hagan un cartel donde pongan mi foto y mi nombre. Y eso es prohibido, eso es difamación. Ustedes no tienen por qué difamarme. Bueno, ya está advertida, eso es todo. Y ahí está el video. Mira a ver si lo mandan o qué hacen con eso. Gracias. Así que si piensan hacer esa lista,
los primeros que deben ir en el encabezado son ellos mismos. Los líderes de la secta Tao, ya les vamos a decir por qué. Estos son los principales estafadores que han explotado a todo un pueblo durante décadas. Primera mentira que les colaron. Supuestamente son dioses y extraterrestres. Amigos, se lo explicamos con plastilina. Ellos son estafadores de la fe. No son ningún tipo de extraterrestres y mucho menos dioses o familia real como ellos afirman. Son seres humanos como el corriente, no tienen superpoderes, ningún fuego renovatus, ni cuerpo glorioso. Ningún poder de medicina universal, se enferman. Mueren de cáncer. Por ejemplo, la esposa de Morales Sierra, Omaira Calderón alias Afrodita, murió de cáncer. Aunque Samael estuvo enviándole ráfagas de energía cósmica y pases mágicos con sus runas, mantras y fórmulas de su medicina universal, y nada de eso sirvió. El cuerpo de esa pobre mujer no pudo revertir la enfermedad y la medicina no respondió progresivamente. La manera de justificar el fracaso de sus poderes fue diciendo que era una negociación cósmica y que ella se había sacrificado por la humanidad como una cristificada. Por favor, ¿qué disparates son esos? Ustedes son una vergüenza hasta para su propia familia. Así mucha gente de la secta que se enfermaron, muchos no se sanaron, aunque tomaron costales de plantas y kilos de sus productos. Nunca van a reconocer que no tienen poderes de nada. Le echan la culpa al karma para lavarse en las manos y quedar como héroes. Les da gripa, les da COVID, les da pecueca, defecan, se tiran gases. Como alias Samael, que se ganó la fama del rey de las flatulencias del sacro, nadie le aguantaba las sacras ventosidades y la gente salía despavorida. Si no me creen, pregunten a los guardaespaldas y monjes antiguos. Sienten lujuria, adulteran, fornican. Esa fue una de las razones por las que Magdalena Flores, su primera esposa, se desencantó del arcángel Miguel. Pues para no embarazarla, eyaculaba fuera. Ningún casto. Samael ha cambiado de varias esposas en el exilio. Con su hermanito Adriel, se rotaban las monjes exiliadas. Su actual mujer es Ladi, la hija del demonio chamusco. Y aunque le dé rabia aceptarlo. Sí. El papá fue un depravado pederasta que abusó de decenas de adolescentes mientras ustedes hacían sacrofonesón. Se presume que podría estar muerto. Por eso ya dejó de comunicarse. ¿Necesitan más pruebas? Aquí hay más. Un dios extraterrestre no necesita peones borregos que le traigan y le lleven chismes. ¿Cómo se le puede oír rebuznar en los comunicados de la forma más vergonzosa? Grábenle lo que les esté diciendo y nos pasan los datos de inmediato. Por eso acude a las baratas pedagogías de terror y miedo que usaban en la Inquisición la podrida Iglesia Católica. Así con este terrorismo infundado les cohíben dudar, pensar, investigar y despertar. Mencionaremos las principales estafas dentro de la secta por los morales. Las ventas de productos y menjurjes a precios estratosféricos. De los que no pagan un solo céntimo de impuesto desde su fundación y que hasta el sol de hoy tienen viejas deudas pendientes con varios proveedores, que les traían productos para revenderlos dentro de su emporio. Empecemos la lista con alias Belfegor. Un monje de los llanos que le traía las pimpinas de miel salínica a bajo costo pero no terminó de pagarlas, aunque ya fueron vendidas. Se cansó de cobrarlas, y aún hasta hoy sigue esperando que se las paguen. Detallaremos con el siguiente ejemplo. Un litro de miel salínica pura que venden en los llanos orientales de Colombia tiene un costo de 65.000 pesos. Esta botella es revendida en 1,5 millones de pesos. Aunque Juan Morales advirtió a comienzo de este año que subirá los precios de todos los productos. Así también el costo del sacresonel, que su nombre real es leche de Sandy, que se extrae de un árbol oriundo del Pacífico y climas tropicales. El kilo de esa leche vegetal tiene un valor de 47.000 pesos. Pero es revendido dentro de la secta por un valor de 800.000 pesos kilo. La famosísima supuesta jalea real, que es una mezcla de un 85% de miel de eucalipto, que le trae una apicultora conocida como Chindimoc del Ecuador, y la mezcla con un ínfimo 15% de jalea real que le traían desde los Estados Unidos. Esta es una miel de textura más densa y blanca que la miel silvestre o multiflora.
Esta libra de miel es licuada con una cucharadita de jalea real, que no cuesta más de 90.000 pesos los dos ingredientes. Y listo. La estafa está completada para ser vendida en 1.400.000. Lucrativo el negocio. ¿No, Morales? ¿No es esto un robo descarado? Eso es una trampa. Y es una lista interminable de productos que ellos compran a los campesinos de la región a precio de gallina flaca. O que sacan dentro del mismo templo entre el monte para luego ser empacados y revendidos como supuestos productos con poderes extraterrestres para así inflarlos inescrupulosamente al público. Como le pasó a otro integrante conocido como alias Maestro Tixu, dejando de pagarle considerables sumas de dinero por productos derivados de las abejas como el polen que éste les traía, haciéndose los marginados después del allanamiento para no pagarle, cuando tenían montañas de dinero guardadas en toneles que se llevaron a su exilio al huir. Así como sabemos que en Cúcuta alias Armajales tenía una bóveda llena de cientos de miles de dólares apilados por fajos, como parte de las ganancias que este narcotraficante le guardaba periódicamente para los Morales, donde se les hacía agua a la boca llenando las tulas al recibirle cuentas a su socio, el que fue capturado y extraditado por esos delitos. Muchas de las vendimias donde ponían a trabajar gente a que sacaran plantas y caolín para empacarlo como productos de su industria, con promesa de remuneraciones, que no todos llegaron a recibir. Eso se llama explotación laboral. A un abuelito de avanzada edad de Cundinamarca que se conocía como el Carañero, un anciano humilde que les traía caraña, ámbar para usarlo como base de sus productos, siempre que llegaba a cobrarles en el templo, con la esperanza de que le pagaran su deuda y arreglaran cuentas. Eran viajes perdidos. Le quedaron debiendo mucha mercancía. Los Morales dejaron la mala fama de deudores morosos y tramposos a donde llegaban. En el Socorro cuando compraban las pimpinas de miel a los vecinos de la región, también les demoraban el pago y la gente se cansaba de cobrarles. Los campesinos se las vendían a 180.000 pesos por pimpina, y estos usureros las revenden en 2 y 3 millones de pesos. Con el cuento de que esa miel fue sacada por el zancarrón del Joa. Las dulces mentiras amargas de los Morales. Por ejemplo, este caso en particular que nos atañe mencionar y resaltar, es el suceso de la familia Camargo. ¿Quiénes son los legítimos y verdaderos dueños de los territorios de la finca El Bogotacito en Santander, Colombia, donde está instalado el Sacro Acuario? Los Morales nunca terminaron de pagarles, aunque ellos aleguen que sí. Y se sigan creyendo los dueños. Les vamos a demostrar que no lo son. Nos tomaremos el tiempo necesario para explicar cómo comenzó esta historia y en qué va. Porque ustedes merecen conocer la verdad y deben saber la clase de gente que son los Morales. Al comienzo de los 90 en la región del Venado, una zona muy tranquila y silenciosa de Santander vía Uitama, Colombia, vivía la familia Camargo. Donde cada mañana se levantaban muy temprano los integrantes de la familia para hacer los deberes del campo de ganadería y levantar sus cosechas para salir a vender sus productos a sus alrededores, y así obtener su sustento honradamente. Poseían vastas hectáreas en la región. Era una familia numerosa y muy unida. Un día, por los azares del destino a principios de esta década, llegaron a esta localidad un extraño grupo de gente temeraria con ropas extravagantes. Se trataba de los Morales y su comitiva. Dicho sea de paso, venían huyendo de cuentas pendientes y problemas con los lugareños de los campamentos anteriores que llamaron el Kilómetro 8, el Canda de la Tierra y el GeoAquarius del Pacífico. Los habitantes de esas zonas también fueron objeto de jámenes y estafas, como así ellos lo manifestaron a las autoridades, y que fue por esa razón que los Morales les tocó salir huyendo para esconderse e internarse esta vez en la manigua boscosa de Santander. Allí no había presencia de la ley, no existía la tecnología y las tierras eran un remanso de paz, muy tranquilas y con muy pocos habitantes. Era el escondite perfecto para estos fugitivos. Allí los Morales se presentaron amistosamente y preguntaron a la familia Camargo si podían arrendarles alguna finca para instalarse allí con toda su gente. Con el cuento de que eran extraterrestres Elohines y salvadores. Que tenían una misión divina por cumplir en ese lugar. Ya que supuestamente ese sitio era elegido por Dios, quien los había traído hasta allí de lugares recónditos del cosmos a cumplir la tan cuestionada misión. La familia Camargo, muy inocente y perpleja, no salían del asombro al oír tantas pretensiones que salían de sus disparatadas lenguas. Estos lobos vestidos de ovejas lograron convencer a la familia Camargo para que les arrendaran sus tierras. Pero nunca imaginaron que estaban haciendo trato con el mismo demonio.
lugar que se convertiría tras bambalinas en un resguardo secreto de una cúpula de delincuentes y sicarios al servicio de los Morales. Además de una red clandestina de trata de menores abusadas por el mismo fundador de la secta, Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium Zeus. Pero que al público se mostrarían como circo de pueblo con números nuevos cada semana para no aburrir a la audiencia. Años más tarde los Morales le manifestaron a la familia Camargo, que tenían intenciones de comprarle las 600 hectáreas de la finca. Los Camargos, entusiasmados por la oferta, llegaron a un acuerdo flexible para ayudar a los hermanitos galácticos. Para entonces ya había hecho efecto la catequesis de la secta a la familia Camargo, para tenerlos mansitos de su lado y así poder llevar a cabo su plan. Los Morales, como buenos deudores morosos, pagaban a retazo las módicas cuotas de la deuda cuando se les daba la gana. Aún así los Camargo les tuvieron mucha paciencia porque, recuerde, se trataba de nada más y nada menos que de sus altezas, los espaciales. Es aquí donde Morales Sierra ventajosamente se aprovecha de la nobleza y la generosidad de ellos y ponen en marcha su maquiavélico plan. Cuando abría la venta de las indulgencias y apodos a sus feligreses, era obligatorio comprar por persona costales de plantas y hierbas más el suculento cóctel de cassettes de doctrinamientos. Requisitos para pasar a los perdones, bautismos de fuego, apodos, etcétera, etcétera, etcétera. La familia Camargo no podían quedar fuera de estos eventos. Eran algo así como invitados de honor con toda su familia a participar y recibir las bondades del trío cósmico. A su llegada los Morales los recibían con venias, reverencias y aplausos. Además de que los esperaban con una carretilla de productos a modo de ofrenda. Los Camargos las recibían pensando que era como símbolo de gratitud y se sentían elogiados con tanta buena atención. Lo que nunca llegaron a imaginar después, es que dichas ofrendas les iba a representar una tramposa forma de pago. Ya que dentro del convenio, nunca se acordó pagar con cambalaches alguna parte de la deuda. Afortunadamente no existe ningún documento autenticado, ni firmado por ellos, en manos de los Taos donde señale que ellos aceptaron el suculento trueque. Con estas maliciosas intenciones Morales procede a poner la cereza envenenada en su pastel de estafa. Y un día de esos tantos días a comienzos del año 2000, cuando los hermanos Camargo frecuentaban el templo para cobrar su dinerito y que lamentablemente casi siempre salían con los bolsillos vacíos, aquel día no fue la excepción. Morales Sierra lista un discurso al público para los Camargo, donde tronaban los altavoces con adulaciones y lisonjas desde Laurel hasta Rivera. En ellas las promesas de llevarlos a los soles y salvarlos de la muerte segunda, con agradecimientos hipócritas continuó profiriendo en su malicioso discurso. Una afirmación mentirosa que daba a entender que los hermanos Camargo habían donado los territorios a la secta, para incitar a los presentes a pensar que la vieja deuda había sido perdonada por ellos. Los Camargo, atónitos y enmudecidos, quedaron en shock ante las atrevidas aseveraciones. Aturdidos entre tantos aplausos y alabanzas, no supieron cómo actuar ante el desconcierto. Una vez que salieron de allí de entre el tumulto, confundidos con las manos llenas de costales de plantas y caolín sacados de sus territorios, se empezaron a sentir contrariados y disgustados con lo acabado de presenciar. Intentaban ser amables y procesar al mismo tiempo la gran ola de frustración que los embargaba. Los Morales cantaban victorias y celebraban que finalmente pudieron deshacerse de la deuda. Es aquí cuando los abogados de la secta mandados por los Morales empiezan a acosar a los Camargo para finiquitar el trámite de las escrituras. Ellos no cedieron y así pasaron varios años intentando digerir la decepción. Fue gracias al allanamiento del 2004 que se truncó finalmente entregar las escrituras. Y una parte de la familia Camargo abandonaron la región por algún tiempo. Desde entonces, con cabeza fría y despejada, empezaron a poner coto ante el evidente asalto. La familia Camargo decide seguir cobrando la deuda para poder hacer el traspaso de las escrituras. Los Morales se sulfuran estrepitosamente porque el plan les había fallado. Ante la noticia inesperada, empiezan a lanzar una campaña de desprestigio y difamación contra todos ellos y les declaran una guerra campal, donde los denigra públicamente como supuestos enemigos, les quita los apodos, les suspenden perdones y bautismos, los descomulgan de la iglesia y los sentencia a los profundos abismos. Manda derrumbar una casita de madera y teja que habían construido en la zona de Rea bajo el permiso de los Morales. Y no conforme con ello,
Les prohíbe la entrada a su propio territorio. A toda la familia Camargo definitivamente. Desde entonces han pasado casi 3 décadas y la familia Camargo hasta la fecha se han visto afectada emocional y económicamente. Nunca imaginaron que ese negocio iba a terminar de la peor manera. Ellos solo esperan que les sea terminada de pagar la totalidad de la deuda. Pero no con el precio antiguo que se había acordado. Por causa de todos los daños y perjuicios durante estos años, ellos exigen que la deuda sea revalorada al precio de la actualidad. Los Morales se irritan ante la noticia y no piensan dar tregua. Se tomaron la molestia de llevar esta disputa ante instancias legales para reclamar la posesión de los terrenos que no les ha pertenecido. Entonces es aquí donde los Morales mandan a sus peones y testaferros alias Honorio, Macut Paz y Palfilopa, que dicho sea de paso valga la ocasión para señalar a alias Palfilopa, quien fue nombrado como actual delegado patriarcal de Colombia, que secretamente es un depredador sexual de niñas menores, que usa el mismo modus operandi del pederasta Morales, embaucando niñas inocentes diciéndoles que el líder hacía lo mismo, y que él era otro iniciado que poseía secretos de sexualidad que le había entregado Kelium y necesitaba tener sus vestales, añadiendo que su mujer Hesdek se acostaba con Kelium. Con esa estratagema inducía engañosamente a niñas inocentes para lograr abusarlas. En el año 99 accedió carnalmente a 2 niñas menores de edad del Ecuador. Una de ellas conocida como Halfi, hija menor del ex delegado patriarcal de ese país conocido como Maestro Galsafit. Y otra niña abusada fue Ururu, prima de Halfi. A Ururu Palfilopa la embarazó y la hizo abortar en secreto. Pero ella no pudo ocultar su malestar y depresión a su familia. Y sus padres se enteraron y fue en ese momento que se conocieron estos abusos y querían lincharlo. A Palfilopa le tocó huir con su mujer Hesdek, que consentía los abusos de su marido. Llegaron al templo en el año 2000 donde los Morales les esperaban con los brazos abiertos. Este caso fue reportado por vía secreta a los líderes de la secta, pero como era de esperarse, los Morales no movieron un solo dedo para sancionarlo y el caso quedó impune. Es allí donde este Palfilopa sigue afilando su lengua con las negras intenciones, disfrazadas con citas bíblicas que agrega a su repertorio para convencer nuevas víctimas. Entre ellas engaña a otra adolescente del Caquetá, apodada Nebeyan Fau, donde la accedió en repetidas ocasiones y Hesdek le daba la venia para hacerlo. Ahora este Palfilopa hace parte de los testaferros de la secta. A Macut Paz lo acusaron de manosear a una niña menor de 15 años llamada Amada. Fue reportado a Morales pero este salió a su defensa para protegerlo. También usaba sexualmente a una joven llamada Lisette, hermana de Paula a la que denominaron Scooper. Morales consentía los abusos y concubinatos de este. Porque Morales protege a los pederastas. Por ejemplo, hubo una ocasión donde a Morales Sierra le preguntaron sobre Michael Jackson, el artista estadounidense que tuvo varios escándalos de pederastia. Morales es experto denigrando en contra del homosexualismo y la fornicación. Solo habló despectivamente de él, sobre los gestos de las manos y nada más. Bueno, ¿qué quiere su merced saber sobre el movimiento de las Magnus? En una ocasión vi una fotografía que mostraba a un cantante que se llama Michael Jackson con una posición así. Entonces quiero saber qué quería hacer con eso en un concierto donde estaba haciendo su concierto de música. El que hace la pregunta hace la siguiente maldra. La maldra que hace es dedo el que llaman meñique, dedo el que llaman índice, sobre la cabeza, los otros dedos doblados, de igual forma la magdu derecha, la izquierda sobre la cabeza y la derecha indicando. Esa maldra es que el satán que está en la cabeza indica un abismo y allá es donde tiene que ir el que está recibiendo la indicación. Michael Jackson es un consumidor de estupefacientes, un bailarín de toda clase de bailes, cantante y toda la clase de arte de los abismos. ¿Qué otra cosita le enseño, su merced?
En el documental de Living Neverland, se muestra el misterioso rancho que tenía Jackson donde invitaba a decenas de niños a vivir con él, donde practicaba métodos de manipulación para abusar a menores, muy similares a los que empleaba Morales Sierra. Pero no condenó nada sobre su conducta sexual contra menores. Y no solo en esta ocasión. En ninguna doctrina habla abiertamente en contra de pederastía. El delito secreto que más practicaba Morales Sierra. Solo castiga el homosexualismo sobre los delitos sexuales de la Iglesia Católica. La acusación pública que se conoció contra el monje alias Jorchek, otro pederasta que abusó sexualmente dentro del templo. A una niña de 6 años y que afortunadamente terminó en la cárcel y no fue gracias a los Morales. Fue gracias a las denuncias que hicieron los padres de la niña, y la sentencia se transmitió al templo solo para saber hasta dónde involucrarían a la secta los demandantes. Pero los Morales no se pronunciaron al respecto. Después del allanamiento los Morales siguieron comprando centenas de hectáreas de los alrededores del templo. Compraron todas las tierras de Puente Arriba hasta Laurel que eran de la señora Chabela. Compraron las tierras del punto de Amazonas hacia abajo que eran del señor Pedro Niño. Y muchas otras más. Donde ahí sí apareció dinero en efectivo y diligencia para pagarlas a contado. Se estima que la secta tiene acaparado más de 1000 hectáreas a nombre de sus testaferros. Lo contradictorio es que los Morales se hacen los marginados y los pobrecitos que no tienen donde caer muertos. Se aprovechan de los integrantes acaudalados para vaciarles las cuentas. Como a un señor de Guatemala que llegó en el año 2000. Que se curó no gracias a los poderes de los mitómanos. Conocido en la secta como alias Maestro Cateopif, que su verdadero nombre es Carlos Landaver. Se curó de la próstata en la secta gracias a las propiedades medicinales de la leche de Sandy, el verdadero nombre de esta savia. Y no Sacresonel como se inventaron los Morales para despistar a los miembros y así no supieran su verdadero nombre. Ya que esta savia se consigue en farmacias de Colombia y Ecuador de donde es oriunda a muy bajo precio. Recuerden que en la secta lo revenden 1000% más cara. Ahí está el negocio redondo. Cambiar los nombres de las plantas y sabias para estafar a los incautos. También al señor Landaverri lo dividieron de su familia para siempre, haciéndolo divorciar de su esposa y alejándose definitivamente de sus propias hijas genéticas. Repetimos. ¿Lo alejaron? Definitivamente, de sus propias hijas genéticas. ¿Se entendió? Esta es una bandera roja para salir huyendo de esta secta coercitiva. La razón principal por la que lo obligaron a hacerlo, era que ellas no simpatizaban con la doctrina y no creían en los mitómanos. Señor Landaverri, lamentamos decirle que sus hijas y su ex esposa tenían razón. El señor Landaverri, de quien nos entristece su profundo estado paupérrimo de doblegación y fanatismo. Obedeció al pie de la letra las órdenes impuestas por estos falsos profetas. Y procedió a terminar tajante y categóricamente todo tipo de comunicación y contacto con sus legítimas hijas, además de su ex esposa. Los Morales vieron en esta víctima dócil, una potencial vaca lechera para ordeñarle todo lo que más fuera posible. Porque este empresario adinerado estaba resuelto a obedecer ciegamente las órdenes de sus amos. Juan Morales en una comunicación privada con Landaverri, a comienzo de la década del 2000, se frotó las manos cuando el empresario se ofreció en ayudarle económicamente. Aprovechando la oportunidad generosa que éste le estaba brindando para sacarle elevadas sumas de cientos de millones de pesos colombianos. Con el cuento de que estaba enterrado en deudas el pobre Diosito marginado. Exiliado en el interior del templo para que éste se las pagara. Donde recibiría como premio, que este mismo alias Samael, cara a cara donde supuestamente le abriría las puertas de los soles por haberle pagado las deudas. Y así se lo creyó esta pobre víctima y diligentemente se dispuso a desembolsillarse la gruesa suma para asegurarse la entrada a los soles. Eso no es estafa, ¿verdad? No, ¿quién dijo? Y no fue solo eso, también fue explotado miserablemente por la misma primera exmujer de Joa. La susodicha Magdalena Flores, más conocida con sus apodos y aquelarres como alias Maestrica Falavical, alias Madrecita Gaía, seguido de las notas de la escala de Do, que acompañaban a este apodo, que no es otra cosa que un chiste mal contado. Esta señora junto con su marido Klaus, alias Bidhawak, que suficientes razones tuvo esta para ponerle los cuernos al diosito Samael. Se aprovechó ella de todos esos falsos apodos y jerarquías que les entregó el pederasta Morales,
para que le ayudara a seguir estafando el rebaño. Una de las tantas cosas que hizo en el 2009 fue hacer una mala copia del Factor X, como un aburrido concurso de cantos puritanos, llamado Alabando a Elohim, donde le representó a la secta fuertes entradas de dinero, con la segunda intención, de hacer arrodillar aún más al pueblo. Antes tenido de estafadores, y los participantes se peleaban el primer puesto al que más adulara y les inflaran el ego a los dueños de ese circo. Los Morales aplaudían los resultados eficientes de la nueva integrante del trío cósmico. Esa señora, alumna de los Morales, no perdió la oportunidad de exprimirle millones de pesos al empresario. Los testimonios al respecto, ustedes ya los conocen. Lo que es más triste saber, es que Landaverry logra ver las estafas de Magdalena y le retira su apoyo. Pero su ceguedad es tanta, que no puede ver las estafas que le han hecho los Morales. El señor Landaverry como ser humano y padre de 2 hijas adolescentes quien dejó por orden de estos estafadores, siente en su interior, una tristeza enorme que carga a cuestas. Porque muy adentro de él, sabe que lo que hizo no fue nada correcto. Para cauterizar su conciencia se autoconvence de que fue lo mejor que hizo supuestamente para el bien de su alma. Él se ha perdido de saber cuáles han sido todos los logros personales de cada una de ellas. Se ha perdido de conocer a sus nietos. Se ha perdido de recibir el verdadero cariño, amor y gratitud de sus hijas y nietos. Se ha perdido de sentirse orgulloso de ellas y ellas orgullosas de él. Se consuela creer que una de sus hijas se parece a la hija menor de Morales Sierra, quien es una completa extraña a la que le da todo el apoyo incondicional, como a sus hermanos e hijos. Ojalá señor Landaverry oiga estas verdades, y si es falso algo de lo que decimos, salga a desmentirlas. O piensa morir defendiendo a una causa hueca de unos impostores que le han robado su libertad. Señor Landaverry, nadie le puede quitar el legítimo derecho y amor que siente hacia sus hijas. Y mucho menos alguien puede borrar los genes que llevan de usted. Esta es una secta coercitiva de 2 mitómanos que se creen Dios. Usted no les debe nada a ellos. A usted le han quitado todo. Parte de su patrimonio, su libertad y a su verdadera familia. Usted es consciente de esto. Recuerde que es una chispa del universo, que le han otorgado individualidad y poder de determinación. Su misión es despertar y ser libre. No permita que nadie más gobierne su vida equivocadamente. Rompa esos grilletes que atan su mente, recupere su vida, y a su verdadera familia. Mencionaremos a otro de los tantos miembros acaudalados que han exprimido los Morales. Se trata de un ingeniero que trabaja en Ecopetrol, apodado como alias Eliucarbit. A este señor le han vaciado sus cuentas y se ha quedado en ceros. Porque el diosito Samael se antoja de caprichitos que él no se quiere permitir. Y acude a los miembros más adinerados a intercambiar la salvación a cambio de que esto les entregue parte de su patrimonio. Como la construcción de un estadio que llamaron Arkeloin, donde a este empresario alias Samael hizo invertir la friolera de más de 1.000 millones de pesos para la construcción del Olímpico, entre materiales de construcción y compra de vehículos y maquinaria pesada y adquisición de excavadora Caterpillar, aplanadoras, y un tractor. Donde tuvieron que talar cientos de metros de bosques de esa reserva y utilizar más de un centenar de monjes para la mano de obra sin remuneración durante la construcción. Hay que decir que este megaproyecto no le fueron tramitados los permisos necesarios con antelación. Los dioses se concedieron ese permisito y por poco se pierde esa plática. Una vez terminado el proyecto, adivinen qué. Sí. Voilà. Empezaron a tener problemas con la curaduría de la región, porque recibieron la orden de demolición por falta de licencias y trámites legales a tiempo. Mientras tanto, en las tierras de Taolandia, que se han convertido durante las últimas décadas, en un paradero de gente varada sin visión ni futuro. Monjes resignados a un plato de sopa con papas que reciben cada día a cambio de entregar su libertad, su tiempo y su energía. Y un refugio de pensionados y pobres abuelitos creyendo que estando en la secta arrodillados a los mitómanos y contribuyendo con los diezmos, tienen asegurada la salvación a los soles. Para sostenerles el sistema feudal de esta familia que se creen monarcas o familia real. Que esclavizan y exprimen a sus peones mientras estos acaparan tierras a toda costa. A toda esta pobre gente cegada,
les han matado sus aspiraciones personales. Les han cohibido su preparación superior académica y sus logros materiales. Y ellos dirán: pero eso es falso. Dentro de nuestra comunidad hay gente profesional y adinerada. Sí. Pero los que lo son, conocieron la secta después de viejos con todos esos logros. Y terminan estancados en esa secta y como alimento de esos vampiros que les succionan toda su energía. Los que han nacido, crecido y envejecido allí, siguen arruinados y sin patrimonio que dejarle a sus hijos y tener una digna vejez. Los programan a un sistema de creencias absurdas donde les secuestran la individualidad, les anulan su criterio y los marcan con un apodo para que pertenezcan a su ganado. La mayoría de los monjes no devengan algún salario. Algunos están buscando la forma de salir para trabajar y poder sostener mejor a sus familias, como esta monje que se comunicó con algún taoísta de la ciudad. Quería solicitarte un gran favor. Lo que pasa es que, pues ahorita en el templo, pues no hay envío de ángeles, no hay productos. A ver qué posibilidades hay de que su merced me pueda dar labor. O sea, ¿qué me puedes ayudar de verdad? Porque, pues acá la situación está dura, económica inti. Entonces, pues, como para uno también poderse rebuscar alguito por allá. ¿Me pueden ayudar con algo? Gratísimas, Dios les bendiga. En el templo no hay ningún proyecto de ecología, como ellos se llenan la boca diciendo que lo son. No hacen parte de ningún movimiento ecológico. Todo es una simple fachada. Sacan personerías jurídicas huecas como paz de selva verde, aguas, naturaleza y humanidad. Solo para evadir impuestos y fingir que son una comunidad de paz. Si examinamos el templo, es un vertedero de contaminación a los ríos y al ecosistema de ese lugar. El principal material que usan para la construcción de sus campamentos es el yute y el plástico, que es 100% no degradable. Y con el tiempo termina sepultado bajo la tierra. Si usted cava en cualquier zona habitada de esos territorios, encontrará fibras y residuos sintéticos enterrados hace décadas. No hay un sistema organizado del acueducto. Los ríos han disminuido su cauce. Y todo esto es por el impacto de contaminación de los malos manejos de los recursos naturales y una pésima logística de recursos humanos. Han talado hectáreas de bosques de esa reserva natural para sus construcciones, donde Morales tuvo la visita frecuente del guardabosques Sotomontes, que le prohibía seguir destruyendo y contaminando la naturaleza. Pero este pasaba por encima de la ley y seguía construyendo sin autorización. Las zonas de rea, lugar donde defecan los monjes, donde cavan hoyos de 10 a 15 centímetros para depositar sus desechos fecales que quedan mal tapados. Son focos de contaminación mal atendidos, donde a su vez es una zona atestada de mal olor y contaminación de los ríos, porque esos excrementos terminan bajando gracias a las fuertes lluvias que remueven los desechos, convirtiendo ese lugar en una cloaca intransitable, donde el lodo mezclado con el estiércol termina en las cauces de los ríos, donde serán el agua de consumo de las fincas vecinas aledañas en la periferia. Hoy la finca El Bogotacito está convertido en escombros, con un panorama desolador, decenas de casetas de plástico abandonadas que seguirán contaminando esa reserva natural. Ese mal llamado templo no va hacia ninguna dirección próspera, ni está beneficiando a la tierra ni a los pocos habitantes que viven ahí. Estos falsos dioses piensan perpetuarse entre sus seguidores y simpatizantes, como una hegemonía galáctica enviada del cosmos, con una extraña misión autoasignada, supuestamente a salvar a sus seguidores. Donde deben humillarse en rendirles venias y pleitesías, y demostrarles obediencia y fidelidad eterna, para alcanzar favores espirituales en función a ellos. Vamos a hacer un breve y conciso estudio sobre ciertos rasgos psicológicos de estos líderes, que se contempla dentro de la psiquiatría y que nos ayudará a ver una amplia radiografía de estos personajes. El primer rasgo y más evidente es el complejo de Dios. Las personas con este complejo pueden negarse a admitir la posibilidad de cometer un error o fallo, incluso frente a problemas complejos o tareas difíciles o imposibles. Además, pueden considerar sus opiniones personales como incuestionablemente correctas. El individuo puede ignorar reglas de la sociedad y requerir una consideración especial o privilegios. Otro rasgo muy presente es el trastorno de personalidad narcisista. Este va de la mano del complejo de Dios. Son aquellas personas que tienen un patrón de comportamiento de grandeza, tienen mucha necesidad de admiración y adulación.
Por eso sus discursos están llenos de alabanzas a sí mismos, se consideran el ombligo del mundo, se sienten indispensables, especiales y únicos. Se creen superior a los demás. Y consideran que la gente que les rodea están por debajo de la categoría de ellos. Otros rasgos adicionales encontrados en los morales es psicópata, es un trastorno del desarrollo que se asocia con tipos específicos del comportamiento. Está comprobado que la psicopatía es algo biológico y presenta anormalidad en el cerebro. La educación en la infancia podría tener un mayor efecto. A los cerebros psicopáticos les encantan que los demás sufran dolor. Y un rasgo más que no podemos omitir, es de mitomanía o mentiroso patológico. Este es el trastorno más sobresaliente de los autonombrados dioses. Estas personas recurren a las mentiras y exageraciones pasándolas por verdades. Ejemplo claro en estos individuos analizados, se inventan retornos de alto rango para presumir que son eminencias o potestades cósmicas, se autodesignan poderes sobrenaturales, entre ellos, la polividencia, que es ver el futuro, el pasado y el presente a distancias protocósmicas. Lo más chistoso es que afirman ver en tiempo real lo que pasa fuera de nuestro universo. Por ejemplo, decía Morales Sierra. Aquí desde el observatorio cósmico. Supuestamente viendo las llamaradas solares que venían hacia la Tierra. O que podía ver en directo lo que pasa en Antares. La estrella más grande de la constelación de Escorpión. Que está ubicada en la media bobadita de 554 años luz de distancia de nosotros. Pero el gran apodado Arcángel Miguel, comandante y regente de Marte, dios extraterrestre polividente, durante los últimos años en sus comunicaciones, se la ha pasado lloriqueando porque no sabe el paradero de su papá. Los poderes de polividencia que tiene le impiden conocer la verdadera ubicación geográfica en este terrón de tierra. Estos son los grandes poderes que presumen estos humildes hermanos cósmicos. Que a la hora de necesitarlos, no funcionan. Otro poder que ostentan es tener la medicina universal. Poderes para curar hipotéticamente todas las enfermedades. En uno de sus casetes de adoctrinamientos, existe un volumen llamado Kelium desafía la ciencia. Donde solo dice disparates. Aquí va uno de los tips de medicina universal que usó el pederasta Morales para curar el cólera en el Kanda, donde experimentaron estos salvajes, ignorantes y primitivos. Y pusieron en riesgo la vida de niños y adultos en uno de sus campamentos. Pedimos encarecidamente no practicar esta insensatez bajo ninguna circunstancia. El maestro Kelium Zeus nos dio una vez una situación de cólera en el Kanda y nos puso a tomar boldo con gasolina. Boldo con gasolina. Pero el maestro Kelium Zeus, como médico de medicina universal, como el padre de la medicina universal, nos puso a tomar boldo con gasolina. Así someten a los seguidores, habiéndoles hecho un previo lavado de cerebro colectivo para que les crean y se sientan en manos seguras y no haya espacio para la duda, porque quien dude es tachado de demonio irredento y candidato a los profundos abismos. Y así se alimentan el ego. Podemos quedarnos hablando más sobre todos sus desvaríos y rasgos patológicos de estos individuos, pero tenemos que avanzar. Finalmente los tres peones y testaferros con abogados de los Morales se dirigieron al juzgado de Gambita para poner una demanda verbal contra la familia Camargo y alegar la posesión de dichas tierras. Para así finalmente obtener las tan anheladas escrituras. Pero buenas noticias para los Camargo. Y malas para los Morales. Fueron por lana, y salieron trasquilados. El tiro les salió por la culata y se lo pegaron en el pie. Porque la jueza Adriana Miri Corso Moreno, del Juzgado Municipal Civil de la ciudad de Gambita, Santander, falló a favor de los Camargo y desestimó la demanda que hicieron los tres testaferros, como se expresa a continuación. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gambita, Santander, resuelve: primero, decretar la terminación por desistimiento tácito de la demanda verbal de pertenencia promovida por Duvalier Martínez Barreto, Honorio de Jesús Arias Espinosa y Adolfo Contreras Contreras, contra personas indeterminadas. Segundo, sin lugar a condena en costas. Tercero, decretar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas al interior de las presentes diligencias. Por secretaria elabores el oficio respectivo. Cuarto, en firme este proveído,
devuélvanse los anexos a la parte actora, sin necesidad de desglose y archívense las diligencias. Notifíquese y cúmplase. La juez Adriana Mireille Corso Moreno. Así que dejamos conocimiento público con documentos con anexo del documento de Oficina de Registros Públicos del Socorro certificado de tradición con su respectiva matrícula inmobiliaria donde figuran los nombres de los actuales y los legítimos dueños de la finca El Bogotacito donde los Morales y la secta Tao no han sido ni son los actuales dueños. Ahora bien, ya tienen ustedes la respuesta adjuntada con evidencias y pruebas. Los Morales tienen dos caminos. O terminan de pagar conforme a la voluntad de la familia Camargo el restante de la deuda. O deberán desalojar los habitantes las tierras por incumplimiento de términos para que la finca sea devuelta a la familia Camargo. Los legítimos y verdaderos dueños. Automáticamente, en este momento los monjes y la secta pasaron a ser invasores en territorios ajenos. Ya oirán a Morales Calderón, el extraterrestre marginado y sin poderes, dando lástima desde el exilio pidiendo limosnas a su rebaño por la emisora, para poder pagar la media deuda que le dejó el viejo Kelium, como hermosa herencia divina de su gran obra filántropa. Donde aprovecho para sacarle la vieja frase de cajón más usada por estos mitómanos. Por sus frutos los conoceréis. Sí, señor. Aquí están sus frutos, partida de tramposos, mentirosos y estafadores de la fe. Aunque les duela y zapaten por oír la verdad. Ahora sí. ¿Quieren hacer listicas? Pues embutan a los Morales ahí en primera línea. Así termina esta investigación basada en hechos reales con suficientes pruebas, evidencias y testimonios, que nos ayudaron a desenmarañar y destapar la olla podrida que los Morales habían tenido cubierta en un umbral de misterio y desinformación. Para que los integrantes no estuvieran al tanto, y tuvieran solo la versión de los mitómanos, posando como víctimas y mártires, dando lástima por su emisora para que el pueblo les diera toda la consideración como enviados de Dios que vinieron a sacrificarse por la humanidad. Abran los ojos y los oídos, recuperen su individualidad, su tiempo y su familia. Luchen por sus proyectos personales. Busquen crecer como personas, y ante todo duden y cuestionen cualquier charlatán que vengan con cuentos en nombre de Dios. Porque todos estos buscan explotar las masas, doblegarlos y esclavizarlos a su voluntad. Esperamos que la familia Camargo logre recuperar su capital o la finca. Todas estas investigaciones se han hecho con el propósito de ayudar a despertar a las personas incautas y a evitar que nuevas víctimas sean reclutadas en este tipo de sectas dañinas. Y para los que están adentro sepan toda la verdad que les ocultan y salgan a tiempo. Gracias por ver, oír y compartir. Que el valor y la verdad esté con ustedes.